Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana, hora del este, en este miércoles 27 de septiembre del año 2023. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Florida. Usted también nos puede sintonizar en la mañana de hoy en su teléfono celular con la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular y también nos puede usted contactar en éxito107.com. Recibo el saludo de Alfonso Sánchez. Dice, gracias, Dios existe. Bueno. Juan Bautista González Rojas, desde una Caracas con un azul tranquilo en el cielo y muchos nubarrones en las primarias. José de Villa, con su abrazo estrangulante desde Mar. Y Larry Wayne Harville nos saludan con cariño desde Tennessee. Doña María Alicia Sifonte, siempre tan consecuente, buenos días. Elías Acevedo está en Bogotá. Nancy Teresa Herrera en Valencia, la Valencia del Rey venezolana. Nava está en Caracas, Bravo en Madrid. Magali Hoggins, buenos días Magali, en Caracas. Manuel Acacio Uzcategui, venezolano en Barranquilla. Ender Villasmil en Kissimmee. Jorge Anaya desde Villa del Mar, en Chile. Ana Tobar nos saluda, buenos días, desde FLL hasta SFR. ¿Dónde es eso? Bueno, ya me dirán. Armando Betancourt nos saluda desde Michigan, ya viendo llegar el otoño con su esposa Inés. Saludos. Guillermo Lozada está en Johns Creek, Georgia. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Floralicia. Muy buenos días, tengan todos. Les mandamos un abrazo grande de todo el equipo del estudio y por supuesto deseando que, como dice César, tengan todos ustedes el mejor día posible. Gracias. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos, feliz miércoles. Mariel Sofía Rodríguez, encargada de la producción informativa, está en Madrid. Buenos días, Mariel Sofía. Saludos, muy buenos días desde Madrid, aquí pues esperando lo que ocurra en el Congreso. Saludos a todos nuestros oyentes y bueno, también a todos en el estudio. Jesús Carreño está en la edición y montaje y Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días, César. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 27 de septiembre, es el día de San Vicente de Paúl, San Bonfilio de Fara, San Cayo de Milán, San Eleazar de Sabrán, Eleazaro, San Florentino de Sedurum, Santa Iltrudes de Lies. Y en el calendario astrológico para el día de hoy tenemos a la luna creciente en Piscis. La luna de Piscis es la luna de la meditación, es la luna mística, la luna para rezar, la luna para meditar, la luna de la espiritualidad. Es una buena luna para hacer un retiro espiritual, para meditar. Es una luna propicia para todo lo que tiene que ver con el mar y es también la luna de la caridad. Luna creciente en Piscis, Sol en Libra, este miércoles 27 de septiembre del año 2023. Hoy es el Día Mundial del Turismo.
También es el Día Europeo del Donante de Médula Ósea. Es el Día Mundial de la Leche Escolar. Hubo un tiempo en que había un vasito de leche en las escuelas, en todas las escuelas de Venezuela. Hubo un tiempo. Para el día de hoy comenzaremos con el periodista Rafael Mateus en Washington, a propósito de la huelga de los trabajadores automotrices y la visita que ayer hizo a Michigan el presidente Biden. Siguiendo en Washington con Rafael Bernal, hablaremos del eventual cierre del gobierno federal y las consecuencias que esto podría traer. El sábado es ya el deadline. En Bogotá vamos a conversar con Marta Elvira Soto. La Fiscalía de Colombia presentó ya una acusación formal por enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Nicolás Petro Burgos, el primogénito del presidente. En Madrid vamos a conversar con el economista José Manuel Puente a propósito de la situación económica en Venezuela. Tras 18 meses sin aumento salarial, el salario mínimo de Venezuela de 130 bolívares apenas perdió el 87% de su valor. También en Madrid vamos a conversar con el periodista Manuel Campo Vidal a propósito de la situación planteada en el Congreso, en la pretendida investidura de Núñez Feijóo. Les informo que ya la votación se dio. Hubo 172 votos a favor de investir a Feijóo como presidente del gobierno, pero 178 en contra. Esos 6 votos de diferencia hacen que sea para el próximo 29 que se postergue la próxima votación. Además, vamos a conversar en Detroit con Mari Montes, porque ya estamos en la semana final de Miguel Cabrera como jugador activo y se va a despedir allá en el Comerica Park de Detroit. Nuestro foro del día de hoy es a propósito de la concienciación de la pérdida y desperdicio de alimentos. El próximo viernes será el Día Internacional sobre la concienciación de la pérdida y desperdicio de alimentos. ¿Cuántas toneladas de alimentos se tiran en Estados Unidos? ¡Wow! De ello vamos a hablar con Alex Nichols Vinuenza, director del programa de pérdida y desperdicio de alimentos acá en Estados Unidos. Él está en Washington. Y en Boston vamos a conversar con el economista Dani Bajar de la Universidad de Brown. La cantidad de alimentos desperdiciados en Estados Unidos tiene un valor aproximado de 218,000 millones de dólares. Esto es el equivalente a 130,000 millones de comidas que se desperdician en este país. Bien, nuestras efemérides para el día de hoy, el 27 de septiembre de 1540, el Papa Paulo III autorizó y conformó, le dio la buena pro a la Compañía de Jesús, la orden que le presentó Ignacio de Loyola. Hoy pues cumplen años los jesuitas. Felicitaciones. 50 años después, el 27 de septiembre, también en Roma, el Papa Urbano VII murió 13 días después de haber sido elegido. Es el papado más corto de la historia. Otra noticia que tiene que ver con la Iglesia Católica: el 27 de septiembre de 1604, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, el arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero funda el Colegio Mayor de San Bartolomé, dándole la administración a los padres jesuitas, quienes lo administran hasta el sol de hoy. Este es el colegio más antiguo de Colombia, debido a sus más de 400 años de labor ininterrumpida. Conchuelo, hoy todas las noticias son católicas. 27 de septiembre de 1970, el Papa Paulo VI declara a Santa Teresa de Ávila doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca. Es así la primera mujer doctora en la Iglesia Católica. En otro plano,
Hoy está cumpliendo 51 años Gwyneth Paltrow, quien ganase el Oscar en 1999 como mejor actriz por Shakespeare in Love. El 27 de septiembre de 1924 nació uno de los grandes pianistas de la era del bebop en el jazz de los Estados Unidos, el gran Bud Powell. Muy admirado por Chick Corea, quien le compuso algunos temas inspirado en lo que hacía Bud Powell. El 29 de septiembre de 1948 nació en Nueva York el virtuoso bajista de salsa Eduardo Eddie Guagua Rivera. Ahí lo tenemos en vivo con Larry Harlow, él fue bajista también de Harlow, fue bajista en realidad de todo el mundo. Allí está en ese solo en el tema Jóvenes del Muelle. 27 de septiembre de 1964 debutan en la televisión nada menos que en el show de Ed Sullivan, The Beach Boys. 9:12 de la mañana, tiempo para contactar ya a Hani Martínez Ward. Hani, muy buenos días, ¿cómo estás hoy? Muy buenos días, muy bien, aquí ya desde nuestra oficina, ayudando a todas las personas que han tenido un accidente. Esta mañana comenzamos con lluvia. Pero hoy sí llegaste a tiempo, afortunadamente, Hani. Exactamente, hoy sí llegué a tiempo y estamos aquí desde tempranito. A mí por lo menos me tomó más de una hora con las lluvias que hay llegar de casa a la oficina. Me imagino que muchas personas estén pasando por eso en este momento, en el camino al trabajo. Y por eso es que siempre decimos, tenga nuestro número de teléfono a la mano. Dios quiera que no le pase un accidente. Pero lo que peor puede pasar es que le pase a un amigo, a un familiar y que no tenga el número de teléfono, no sabe qué hacer en ese momento y sigue cometiendo errores ahí en la escena del accidente. Por eso lo primero que usted tiene que hacer es llamar antes que nadie a Hani Martínez Ward. Y ya le doy el teléfono. 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. ¿Por qué hay que llamarte primero a ti, Hani? Bueno, siempre digo que evitar los errores es lo más importante, especialmente cuando uno lidia con la compañía de seguro. La compañía de seguro del culpable no está de su lado, ellos están para ahorrarse el dinero. Mira, me pasó los otros días, un cliente estaba parado en una luz roja en seco y vino otra persona por atrás y le chocó y le destruyó el carro. Esa persona estaba básicamente negándolo, que él se estaba moviendo, que no, de repente, inclusive cuando la data del carro dice que él estaba completamente frenado esperando que se pusiera la luz verde. Así que si él no nos hubiese llamado desde el principio, ya esa compañía de seguro hubiese inventado un cuento, hubiese negado el caso y no hubiese tenido mi cliente los beneficios. ¿Cuáles fueron sus beneficios? El arreglo del carro primeramente, bueno, en este caso fue pérdida total, se le pagó el carro la pérdida total el 100%, el tratamiento médico que recibió por mucho dolor que tenía en la espalda, imagínate un accidente así en seco y que te venga un carro encima, la espalda sufre mucho y bueno, pudo tener una compensación monetaria de $120,000 por su caso. Bueno, por ello debe usted tener el teléfono a mano. 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Y debe llamar rápido, ¿verdad, Hani? No se debe dejar pasar el tiempo, ¿no? No, como lo dices tú, rápido. ¿Por qué? Porque la ley solamente le da 14 días para reclamo. No llama rápidamente, se pasan esos 14 días tan rápido en un abrir y cerrar de ojos y cuando viene a ver ya es demasiado tarde, ya la compañía de seguro se expiraron esos 14 días y ahí ya ni que vaya a corte, ni que busque un abogado, nada y nada que pueda hacer. Cuando la ley dice 14 días, esto incluye los fines de semana y ese mismo día del accidente. Muy bien, ya lo sabe, no deje pasar el tiempo. Anote 855-DOLOR-55, que equivale a
365-6755. Hani, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hani Martínez Ward, abogada de accidentes. 9:16. El editorial con César Miguel Rondón. Seguramente, a usted cuando era niño, su mamá le decía: cómaselo todo, mijo, porque hay muchos niños pobres en el mundo. De manera que no se podía dejar comida en el plato. Todo había que aprovecharlo. ¿Sabe usted qué pasa con esa comida que se deja en el plato? Con esa comida que después se desperdicia. Pues que esa comida, cuando se va acumulando y se hacen cuentas y sumas, allí se va, la alimentación de miles en el mundo. Leo lo siguiente. Mientras el mundo desperdicia alrededor de 2.500 millones de toneladas de alimentos cada año, Estados Unidos desecha más alimentos que cualquier otro país del mundo. Casi 60 millones de toneladas cada año. Se estima que eso representa casi el 40% de todo el suministro de alimentos de Estados Unidos y equivale a unas 325 libras de desperdicio por persona. Repare usted en estas cifras. Casi el 40% de los alimentos de Estados Unidos se desperdicia. Eso es como si cada persona en Estados Unidos arrojara 975 manzanas de tamaño promedio directamente a la basura, o más bien directamente a los vertederos, ya que la mayoría de los alimentos desechados terminan allí, en los vertederos. De hecho, los alimentos son el componente que más ocupa espacio dentro de los vertederos en Estados Unidos y representan el 22% de los residuos sólidos municipales. En total, la cantidad de alimentos desperdiciados en Estados Unidos tiene un valor aproximado de casi 218.000 millones de dólares. Esto es el equivalente a 130.000 millones de comidas que se desperdician, que van directamente a la basura. Mientras tenemos que hay países pues que sencillamente no comen, países a los cuales no les llega absolutamente nada. Reparo, según la agencia Bloomberg, en estos datos del Banco Mundial. Según el Banco Mundial, la inflación de los precios de los alimentos sigue elevada, con especial incidencia en Venezuela, Líbano, Argentina, Turquía y Zimbabue. Los últimos datos mensuales disponibles muestran tasas de aumento superiores al 5% en el 52,6% de las economías de renta baja, frente al 63,2% en la lectura anterior. El 86% de las economías de renta media-baja, frente al 79,5% anterior. Representan el 64% de las economías de renta media-alta. En términos reales, la inflación de los precios de los alimentos superó a la inflación en general en el 81% de los 162 países de los que se dispone de datos, según el Banco Mundial en su última actualización sobre seguridad alimentaria. Por algo se empieza. Recuerde usted lo que le decían de niño. No deje nada en el plato, que hay mucha pobreza en el mundo. 9:20 de la mañana, una pequeña pausa, y ya regresamos con las noticias de Estados Unidos, Venezuela, América Latina y el mundo. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio
por Éxitos 107.1 FM. 9:24. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El fiscal general Merrick Garland avisó que el narcotraficante mexicano Ovidio Guzmán no será el último extraditado en la lucha contra el fentanilo. Garland hizo estas declaraciones en un encuentro con familias de personas fallecidas por sobredosis de fentanilo celebrado en la sede de la agencia antidrogas DEA en Arlington, Virginia. Hace 2 semanas extraditamos a Ovidio Guzmán López, líder del cártel de Sinaloa. Es el hijo del infame Chapo y forma parte de la docena de líderes de cárteles que hemos extraditado a Estados Unidos y no será el último. Los líderes demócratas y republicanos del Senado propusieron un plan para financiar al gobierno hasta mediados de noviembre, lo que evitaría un cierre de la administración a partir de la semana que viene, cuando está previsto que se acaben los fondos disponibles. La propuesta, que pasó ayer su primer trámite parlamentario en la Cámara Alta, necesitará también el apoyo de la Baja, controlada por el Partido Republicano, donde un grupo de congresistas se resiste a aceptar una solución a corto plazo para financiar a las agencias federales. Un juez declaró al expresidente Donald Trump responsable de un cargo de fraude en el proceso por la vía civil impulsado por la Fiscalía Estatal de Nueva York, que lo acusó de inflar activos de su empresa durante años para obtener mejores condiciones en préstamos y otros beneficios económicos. Acusado de fraude reiterado a bancos y aseguradoras con sus negocios inmobiliarios, en la decisión emitida ayer martes por el juez Arthur Engoron, dio razón a la Fiscalía de Nueva York, que la semana pasada solicitó un juicio sumario parcial sobre el principal cargo del caso, el de fraude contra Trump, sus hijos Donald Jr. y Eric y la organización Trump, además de varios socios. Este veredicto forma parte de una demanda de $250 millones iniciada por la fiscal Leticia James contra Trump y su imperio empresarial. La sentencia impulsa un juicio civil que está previsto a comenzar el próximo 2 de octubre. El presidente Biden se unió ayer a los huelguistas de la United Auto Workers en una línea de piquete cuando su paro laboral contra los principales fabricantes de automóviles llegó al día 12, una demostración de apoyo a los sindicatos. Manténganse firmes, les dijo, intercambiando golpes de puño mientras caminaba por la línea. Te mereces el aumento significativo que necesitas, dijo el presidente Biden. ¿Qué repercusión puede tener esta visita y el apoyo a los sindicatos automotrices? Vamos a Washington. Allí está el periodista Rafael Mateus. Rafael, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. ¿Qué trascendencia puede tener en el contexto de esta huelga la visita Bueno, el viaje de Biden a Detroit, donde, como vos bien decías, San Miguel participó de la línea de piquete sí, de los trabajadores del sindicato automotor, fue una movida histórica porque nunca antes un presidente norteamericano se había apersonado, había participado personalmente de una protesta laboral. Y también muy simbólica para Biden, ¿no? Que ha puesto el fortalecimiento de los sindicatos y el fortalecimiento de los trabajadores y la clase media en el corazón de su política económica. Uh-huh. Fue también una visita que mira hacia 2024. Los sindicatos jugaron un papel muy importante en la última elección presidencial y creo que el equipo de Biden y la Casa Blanca apuestan a que esa alianza del presidente con el sindicalismo y con los trabajadores volverá a jugar a su favor el año próximo. Biden hizo esta visita un día antes que el expresidente Donald Trump también vaya a Detroit. Se espera que esté esta tarde en Detroit para también intentar forjar un vínculo estrecho con los trabajadores que integran también una parte importante de la coalición
del expresidente. ¿Trump va también entonces a un piquete de huelguistas? No sé si en su agenda no está previsto que haga lo mismo que hizo Biden, pero sí que vaya a Detroit y que tenga eventos vinculados a su campaña con los trabajadores en el marco de esta huelga histórica del sindicato automotor con las llamadas Big Three, con las tres grandes automotrices, General Motors, Ford y Chrysler, en busca de mejores condiciones laborales. Trump también tiene un vínculo estrecho con los llamados Blue Collar Workers, los trabajadores de mameluco, que formaron un pilar decisivo en su campaña presidencial de 2016, y que de ahora, de alguna manera, Trump yo creo que también está intentando reciclar ese vínculo para la elección del año próximo. De manera tal de que la huelga entra como parte de la estrategia electoral para ambos candidatos, tanto para Trump como para Biden. Claro, sí, afirmativo. Ya. Rafael, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. No, por favor, a ti. Rafael Mateus, periodista desde Washington, D.C., 9:31 de la mañana. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Al menos 116 niñas, niños y adolescentes murieron en Venezuela entre los meses de diciembre de 2022 y julio de este año por la precariedad dentro de los hospitales, reveló el informe de la Red por los Derechos Humanos de Niñas, Niñas y Adolescentes, REDNA, y SECODAP. La investigación determinó que la negligencia es el principal factor de las muertes de los niños, niñas y adolescentes en el país. El informe también denunció la falta de insumos médicos y ausencia del personal médico especializado en los principales centros de salud del país. El Consejo Nacional Electoral no impedirá que los candidatos inhabilitados participen en las primarias opositoras, reveló el periodista Vladimir Villegas. Cito, durante la reunión del CNE con la Comisión Nacional de Primarias, Elvis Amoroso, presidente del ente electoral, manifestó a Jesús María Casal y compañía que no está previsto impedir participación de inhabilitados en la consulta opositora porque es un evento de carácter privado, expuso Villegas en su cuenta de Twitter. Otra cosa sería, dijo Amoroso, según me cuentan, si un inhabilitado gana la consulta, es decir, el CNE dará apoyo técnico sin cuestionar ninguno de los postulados. Una cosa es la primaria y otra la inscripción a las presidenciales de un inhabilitado, agregó. El presidente de Data Análisis, Luis Vicente León, explicó este lunes en su cuenta de Twitter el gran dilema político que enfrenta Venezuela en 3 escenarios claves. Según León, el escenario 1 sería sustituir voluntariamente o por presión a candidatos inhabilitados antes de las primarias y usar ese evento para elegir un candidato unitario que pueda participar en las presidenciales. Un segundo escenario, acotó, sería sustituir al ganador inhabilitado después de las primarias sin tener una metodología preacordada y sin respaldo electoral para el sustituto. Además, puede que haya también, entonces cita un tercer escenario, de conflicto. Esto por la defensa de los derechos políticos del ganador en primarias o incluso antes por un bloqueo a las mismas. Termina en su hilo de Twitter. La pregunta es, ¿cuáles son las probabilidades reales de éxito de cada escenario? Y eso no se responde con pasiones y deseos, sino con análisis no sesgado de la realidad, por incómoda que ésta sea. La periodista Maybor Petit reveló que el militar venezolano Cleaver Alcadá Cordones será sentenciado en Nueva York el próximo 4 de octubre. Esto luego de haberse declarado culpable de participar en una conspiración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para enviar cocaína a Estados Unidos. De acuerdo a Maybor Petit, se espera que su sentencia sea muy leve, ya que el exmilitar se encuentra colaborando con los fiscales en casos relacionados con exfuncionarios venezolanos. Y es que precisamente Alcalá acordó colaborar con la justicia de los Estados Unidos y será testigo clave en el caso en contra de Hugo El Pollo Carvajal. 9:34. Lo que pasa en Latinoamérica en Conexión Radio.
Los colombianos salen hoy a las calles en una manifestación por la vida, convocada por el presidente Gustavo Petro, que ha llamado a sindicatos, obreros, indígenas y a campesinos a que defiendan las reformas impulsadas por su gobierno un mes antes de las elecciones de alcaldes y gobernadores. Miles de personas migrantes, entre ellas menores de edad y mujeres embarazadas, viven estancados en asentamientos en condiciones insalubres y precarias en el sur de México, según denunció la organización Médicos Sin Fronteras. En medio de la nueva oleada migratoria, la asociación expuso en un comunicado que miles se encuentran varados en asentamientos en varias ciudades sin servicios básicos sanitarios, de agua o saneamiento, lo que afecta gravemente su salud. Siguiendo en México, hoy se cumplen 6 meses del incendio que mató a 40 migrantes en un centro de retención del gobierno en Ciudad Juárez, donde activistas e indocumentados denuncian que persiste la impunidad, aunque otros países consideran el hecho un crimen de Estado. Hoy se da inicio al juicio por el caso Odebrecht en su capítulo Panamá, la mayor trama de corrupción en la historia de este país centroamericano. Comienza tras un largo y complicado proceso y una suspensión en julio pasado con más de 30 imputados por blanqueo, entre ellos los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela. En Ecuador, el empresario Daniel Noboa, rival de la correísta Luisa González en la segunda vuelta de las elecciones, ofrecerá hoy su primer mitin en Quito tras haber dado la sorpresa al ser el segundo más votado en la primera vuelta celebrada en agosto. 9:36. Las noticias del otro lado del mundo en Conexión Radio. Tras algo más de 9 horas, concluyó ayer la primera jornada del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del gobierno. Feijóo terminó su intervención asumiendo que no será elegido presidente y afirmando: prefiero retrasar mi victoria para que sea también la victoria de todos los españoles. Hoy comenzó la segunda jornada y todo apunta a que Feijóo fracasará de nuevo en su intento de investidura al no poder alcanzar la mayoría absoluta en 176 diputados. Ya se emitió la votación y el resultado fue 172 votos a favor de la investidura de Feijóo, 178 votos en contra. Queda citado para el próximo viernes 29 la próxima votación. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, abogó por centrarse en empezar las negociaciones de adhesión con Ucrania para finales de este año, más que en fijar una fecha para la próxima ampliación de la Unión Europea, aunque reconoció también que es bueno que haya una meta temporal sobre la mesa. En una entrevista con la redacción europea de agencias de noticias, entre ellas EFE, la jefa de la Eurocámara mostró su confianza en que el debate sobre la ampliación del bloque sea el punto principal de la agenda de los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre informal que se celebrará en Granada la próxima semana. Un dron ucraniano golpeó el martes una subestación eléctrica de la región fronteriza rusa de Kursk, cortando la corriente en 7 localidades, informó el gobernador regional. El pequeño pueblo de Snagost está a unos 15 kilómetros de la frontera con Ucrania. Supimos por la información que aparece registrada en de Kiev que ningún habitante resultó herido, añadiendo que los equipos estaban trabajando para restablecer la electricidad. La Comisión de Defensa del Departamento de Bulgaria ha aprobado este martes donar a Ucrania un número no especificado de misiles defectuosos de defensa antiaérea S-300 de producción soviética para que sean reparados y usados por ese país en su defensa contra la agresión rusa. El ministro de Defensa, Todor Tagarev, explicó que no se donarán baterías completas, sino solo misiles que usan ese sistema y que no están en condiciones técnicas de ser utilizados ni reparados con los medios de que dispone Bulgaria. Según Gatsev, Ucrania sí tiene la capacidad técnica para que los misiles vuelvan a ser operativos.
La ministra alemana de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, pidió el miércoles a Azerbaiyán que autorice la entrada de observadores internacionales a Nagorno-Karabaj, de donde miles de personas huyen hacia Armenia. Cito, autorizar la entrada de observadores internacionales sería una prueba de confianza de que Azerbaiyán toma en serio sus compromisos con la seguridad y el bienestar del pueblo de Nagorno-Karabaj, dijo Baerbock en un comunicado. Junto a nuestros socios estamos trabajando fuerte para enviar observadores lo antes posible. Son las 9:40 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son en este momento las 9:42 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio, porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes transitar con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Y ese es el caso, precisamente, de las abogadas de Canelo Fadul Immigration. Especialistas en visas de inmigración laboral, familiar, humanitarias, entre tantas otras, ellas suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8MIGRAR. 844-8MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. ¿Cómo va la situación en lo que refiere a la aprobación del presupuesto para evitar el cierre del gobierno el próximo 30 de los corrientes? Vamos hasta la ciudad de Washington, donde en la línea telefónica está el periodista de The Hill, Rafael Bernal. Rafael, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, un gusto como siempre. Rafael, ¿cómo va la situación? Ya estamos a miércoles, mediados de semana, restan 2 días hábiles prácticamente y el que corre. Pues desde esa perspectiva va mal el asunto, ¿no? Obviamente se está llegando demasiado cerca a la fecha límite. En general, a nadie le gusta un cierre de gobierno. No beneficia a ningún partido. Obviamente a los trabajadores del Estado no los beneficia en lo más mínimo y puede interrumpir servicios que son importantes para muchos ciudadanos. Ahora bien, hay un segmento del Partido Republicano que siente que es más importante demostrar que tiene la fuerza para detener un presupuesto, digamos, típico, una negociación como se haría comúnmente, que realmente mantener el gobierno cerrado. La pregunta es, si sí se cierra el gobierno, que en este momento se ve muy probable, ¿cuánto tiempo va a durar el cierre? Porque un cierre corto realmente no se siente tanto a nivel ciudadanía, no se cierran tantos servicios, no se acaban los servicios esenciales. Un cierre largo, en cambio, sí puede afectar y puede cambiar la balanza política y nadie sabe exactamente en qué sentido se cambia, ¿no? Cuando dice Rafael un cierre corto, un cierre largo, ¿de cuántos lapsos de tiempo estamos? ¿Cuáles son los lapsos que estás manejando? El cierre más largo de la historia fue el de 36 días bajo el expresidente Trump. Los más cortos han sido de 1 o 2 días, pero desde los 80s. Eso fue en los 80s. Ha habido cierres. Hubo un cierre más o menos largo bajo el expresidente Clinton, controlado por
de hecho fueron 2 cierres y un cierre de unos 15 días bajo el expresidente Obama. Lo que empieza a suceder es que como no se le puede pagar a los trabajadores del Estado, a la mayoría de los trabajadores del Estado, a muchos les dan licencia, a los que son esenciales, por ejemplo, la policía, la Guardia Fronteriza, el Ejército, siguen trabajando, pero no se les paga. Obviamente se les paga retroactivamente cuando se acaba el cierre, entonces realmente ellos no sienten el daño hasta que pase una quincena o pasen dos periodos, 1 o 2 periodos de paga, y entonces sí empieza a haber problemas porque la gente, no todos los trabajadores del Estado tienen ahorros como para que no les paguen 15 días o un mes. Ahora, esos trabajadores del Estado trabajan para el servicio público del resto de la población. Digo, por ejemplo, si usted va a viajar, son trabajadores del Estado los del servicio de seguridad que revisan las maletas. Pero se la revisan a usted, que no es trabajador del Estado. Ahora, si ellos están trabajando sin cobrar, el trabajo será mucho más lento. Si les dan licencia a buena parte de ese personal, habrá menos gente. Entonces, por citar solo el caso del aeropuerto, Rafael, que es algo que prácticamente nos puede afectar a todos. Pero pensemos esto a gran escala, en la totalidad de los Estados Unidos. ¿Cómo va a ocurrirnos esto si tenemos, por ejemplo, una semana de cierre de gobierno? Una semana no llega a ser... no es tan preocupante, obviamente cuando hay un cierre se espera que sea de 1 o 2 días máximo, pero si no llega un periodo de paga, si no pasan 15 días realmente, no se siente tanto a nivel de los trabajadores que no les dan licencia. Los trabajadores que sí les dan licencia, que son las cosas no esenciales, no es el guardia de seguridad en el aeropuerto, él sí tiene que estar en su trabajo, sí, pero sí pueden ser trabajadores que están implementando todo tipo de políticas públicas, todo tipo de servicios, y ahí es donde empieza a sufrir la población, porque empiezan a sentir que no hay, que el gobierno no le está dando los servicios que normalmente requiere. Puede ser créditos para pequeñas y medianas empresas, puede ser cualquier actividad que se dedique el gobierno que no sea vida o muerte esencial. Sí. Se frena. Y también hay un efecto económico más amplio, porque obviamente los salarios que se le paga a los trabajadores del Estado tienen un efecto económico grande, y a la hora que los trabajadores del Estado se ponen en modo ahorrativo, no saben cuándo va a llegar su siguiente pago, esa distribución económica, ese movimiento económico deja de suceder, y en caso de un paro largo puede tener un efecto, recordando que a todos los trabajadores que no se les paga con licencia o sin licencia, retroactivamente se les paga una vez que se vuelva a abrir el gobierno. Rafael, una última pregunta. A todas estas, ya que la clave parece estar en el señor Kevin McCarthy, ¿qué nos puedes decir de él? ¿Qué ha logrado hasta este momento? Ha logrado meterse en una situación históricamente única. Realmente está atrapado entre los dos sectores de su partido. Él parece creer que está fortaleciendo su posición para negociar, porque el Senado se está moviéndose para pasar un presupuesto de un mes, un presupuesto breve, que lo deben de aprobar esta semana. Y entonces lo mandan a la Cámara de Representantes. McCarthy tiene esa salida que si lleva el presupuesto del Senado a la Cámara para un voto digamos abierto, es muy probable que se apruebe con todos los demócratas y con bastantes republicanos. Pero si no llega ese momento y se pone una posición política más agresiva, es muy posible que el cierre se le cobre directamente a él, claro, a pesar de que realmente viene obviamente del lado derecho de su partido. Ya. Rafael, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias por la invitación.
Rafael Bernal de The Hill nos habló desde Washington, 9:52. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Al menos 100 personas murieron y unas 150 más sufrieron lesiones y quemaduras por un incendio registrado en un salón donde se festejaba una boda en Nínive, en Irak, según informaciones del Departamento de Salud de esa provincia. Los primeros reportes indican que el siniestro se presentó cuando se activaron fuegos artificiales en medio de la celebración en un salón donde se encontraban materiales inflamables. La información preliminar indica que durante la boda, se provocó el incendio con estos fuegos artificiales. Así lo dijeron las autoridades de defensa civil en un comunicado publicado por la cadena árabe Al Jazeera. Muchísimas gracias, Flor Alicia. Son las 9:53. Vamos ahora a la ciudad de Bogotá, donde vamos a hacer contacto con Marta Elvira Soto. Marta Elvira es la editora de la unidad investigativa del diario El Tiempo. Muy buenos días, Marta Elvira. Hola, César Miguel, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Leo que la Fiscalía presentó una acusación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Nicolás Petro Burgos, el primogénito del presidente. ¿Qué viene ahora? Bueno, mira, esto es el epílogo de más de 3 semanas esperando que el hijo mayor del presidente honrara su palabra de firmar un acuerdo de colaboración con la justicia. Se le entregó, se le dio la posibilidad de libertad condicional, pero nunca se acercó a la fiscalía a honrar la palabra que dijo incluso en una audiencia. Pues ahora sigue que ya se le imputaron cargos y que tiene que afrontar un juicio. Estamos hablando de penas que van hasta los 15 años de cárcel por haber captado dinero a nombre de la campaña de su padre para utilizarlo en compra de lujosos bienes, joyas, carros de alta gama y, según él, también de pagar eventos de la campaña Petro Presidente. ¿Dónde está en este momento Nicolás Petro? Él tiene prohibición para salir del país, pero supuestamente está en Barranquilla, en un condominio en donde su padre lo fue a visitar hace más o menos 20 días. Él ha salido a decir, ha cambiado varias veces, digamos, de postura. Primero dijo que estaba entregando información de manera libre y de manera voluntaria, pero ahora dice que está siendo presionado y que es una venganza de la fiscalía en contra de su papá. Ah, caramba, le da un giro completamente distinto a lo que está ocurriendo entonces. Pues digamos que sí y no, porque antes de cambiar de postura, él rindió unos interrogatorios, que incluso el periódico El Tiempo ha revelado a partes de ellos, en donde él ya mencionó a algunas personas. Entonces, eso no está dentro de ningún acuerdo de colaboración, es decir, la fiscalía puede utilizar esa ampliación de interrogatorios y además su expareja, Day Vázquez, que fue la piedra angular de este escándalo, la que empezó a contar lo que estaba sucediendo, ella está colaborando y ha entregado nombres adicionales y dice que tiene audios escandalosos. ¿Qué entiende la señora Daysuris Vázquez por audios escandalosos? ¿Se ha filtrado algo de eso? Pues César Miguel, si ella fue la que desató este escándalo, pues evidentemente sabe de lo que está hablando. Ella fue la que entregó la evidencia, entregó chats y también entregó información sobre la captación ilegal de dineros que habrían terminado patrocinando la campaña de Gustavo Petro en la costa atlántica colombiana. Entonces me imagino que sabe de lo que habla. Nosotros contamos cómo Nicolás Petro en sus declaraciones ha hablado del ex embajador Armando Benedetti. También hemos dicho que ha hablado de un importante empresario, Euclides Torres, del que supuestamente siempre se ha dicho que estuvo detrás de la campaña. Y pues eso por ahora tiene dando explicaciones a mucha gente en la fiscalía. A ver, dice Nicolás Petro que todo esto es una campaña para perjudicar a su padre. ¿De qué manera ha salido perjudicado o no su padre, el presidente Gustavo Petro?
Bueno, es evidente que este tipo de escándalos, este no es el primero, acuérdate, el de la ex niñera de Laura Sarabia, que tiene un muerto de por medio, le han restado cierta maniobrabilidad, por supuesto, algún tipo de credibilidad entre algunos sectores y también ha bajado su gobernabilidad, porque no es lo mismo, digamos que en sentarse a negociar las bancadas políticas, una agenda legislativa con un presidente todopoderoso que con un presidente que tiene que salir cada día de por medio a desmontar un nuevo escándalo en torno a su gobierno, porque no tiene que ver únicamente, y corrijo gobierno, y más bien digo campaña. El periódico El Tiempo también reveló hace 8 días que el piloto de una empresa que le prestó servicios a la campaña se entregó a la justicia de Estados Unidos por narcotráfico y aceptó cargos. Entonces, ahora otro medio colega está retomando una información sobre un narcotraficante que habría apoyado a la campaña en el departamento de Casanare. Entonces, ese desgaste indudablemente pasa a una cuenta de cobro. A ver, y para hoy hay una manifestación, una convocatoria, una marcha, una concentración, ¿no? Convocada por el propio gobierno, bajo la advertencia de los organismos de control de que no se utilice con fines políticos, porque estamos a un mes y una semana de las elecciones de octubre y realmente el pacto histórico está golpeado por muchos lados. Entonces temen que estas marchas convocadas por el gobierno, que incluso les está ofreciendo algunas entidades refrigerio y transporte a las personas, pues sea utilizada con fines políticos para impulsar candidatos específicos de la coalición de gobierno. Marta Elvira, si un gobierno convoca una marcha, ¿de qué manera no es una marcha política? ¿Cuál es la excusa en este caso que esgrime la gente de Petro? Apoyo a su agenda legislativa, a los cambios que está proponiendo en el sector salud, en el sector educación, en el sector pensional, que están teniendo dificultades en el legislativo, y él siempre ha dicho, y cuando digo él es el señor presidente, que cuando no se tiene apoyo en el legislativo se busca en las calles. En fin, casi parece el manual del perfecto populista. Bueno, ya veremos cuáles son las consignas que se escucharán en el día de hoy, en esa marcha, ¿no? Pues ya veremos, estamos a la alerta pues para que no haya ante todo desmanes y las autoridades para que no se use con fines políticos. Ya. Marta Elvira, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. A ti, César Miguel, siempre un placer. Marta Elvira Soto, de la Unidad Investigativa del diario El Tiempo, nos habló desde Bogotá. Son las 10 en punto de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Le dedicamos el comentario editorial esta mañana. El próximo viernes 29 de septiembre es el Día Internacional sobre la concienciación de la pérdida y desperdicio de alimentos. ¿Cuántas toneladas de alimentos se tiran, por ejemplo, en los Estados Unidos? Mientras el mundo desperdicia 2.500 millones de toneladas de alimentos cada año, Estados Unidos desecha más alimentos que cualquier otro país del mundo, casi 60 millones de toneladas, 120.000 millones de libras cada año. Eso representa casi el 40% de todo el suministro de alimentos de Estados Unidos. Y eso equivale a 325 libras de desperdicio por persona. La cifra es delicada, es dura, porque si uno dice el 40% de todo el suministro de alimentos se desperdicia, estamos hablando de uno de los países más alimentados, si no el más, en el mundo, que está desperdiciando casi la mitad de su provisión alimentaria, su suministro alimentario. Ese va a ser nuestro tema para el día de hoy. En la ciudad de Washington nos va a acompañar Alex Nichols Vinuesa. Él es el director del programa de pérdida y desperdicio de alimentos en WWF, aquí en
los Estados Unidos. WWF es World Wildlife Fund. Alex, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Buenos días. Muchas gracias por tenerme. Y en la ciudad de Boston, para dar la perspectiva económica de lo que esto representa, no solo efectos de Estados Unidos, sino efectos del resto del mundo y América Latina puntualmente, hemos invitado al profesor en la Universidad de Brown, Dani Bajar. Dani, muy buenos días, gracias por sumarte al programa de hoy. Gusto saludarte, César Miguel, a ti y a la audiencia, como siempre. Muy bien. ¿Qué entendemos por desperdicio de alimentos? Le pregunto a Alex Nichols Vinuesa. Alex, ajá, ahora sí te escuchamos. Adelante. Sí. Nosotros, ¿por qué estamos desperdiciando? Fue la pregunta, para aclarar. No, para el concepto. ¿Qué es desperdicio de alimentos? ¿Qué se entiende por desperdicio de alimentos? Esto es comida que producimos, pero que no consumimos. Cuando hablamos de pérdida versus desperdicio, pérdida es la comida que nosotros hemos producido a nivel de finca, o digamos cuando fabricamos comida, pero que luego nadie consume. O que va a los vertederos. Pero cuando hablamos de desperdicio, esa es comida que ya ha llegado a los supermercados, a los restaurantes, a nuestras casas, pero que luego no comemos. Estamos hablando de una pérdida de nutrientes, y algo para destacar ahí es que cuando nosotros desperdiciamos la comida, también desperdiciamos todo lo que utilizamos para producirla. El agua, fertilizante, mano de obra, energía, y por eso es tan importante resolver este problema, esta ineficiencia a través de la cadena de suministro de alimentos, porque nuestra ONG está dedicada a tratar de resolver los problemas más preocupantes para la naturaleza. Y si nosotros miramos dónde estamos perdiendo hábitat para los animales, para la vida silvestre, estamos hablando del sistema de alimentos y agricultura más que nada. Entonces, esto es una oportunidad para reducir este problema. Alex, ¿por qué se desperdician los alimentos? Es una muy buena pregunta, y de verdad a mí me encantaría tener una respuesta fácil, pero es una combinación de razones. Cuando hablamos de nosotros aquí hablando de los consumidores, muchas veces es por confusión. Hablamos de las etiquetas de fecha o las fechas de vencimiento. Eso causa un 10% del desperdicio en este país, más o menos. Y si nosotros vamos a un supermercado típico, hay más de 50. Y no queremos tomar ningún riesgo con nuestra familia, nuestros niños, nuestros papás. Así que cuando tenemos duda, botamos la comida cuando llega esa fecha. Pero en realidad, esas fechas, por la mayor parte, hay excepciones, como la leche de bebé, pero la mayor parte de esas fechas no tienen que ver con la seguridad de la comida. Eso es un ejemplo, digamos, por los consumidores. Pero nos hemos acostumbrado como país, como economía, a sobreproducir y a aceptar esta ineficiencia. Hoy en día, como usted ya comentó, estamos realmente desperdiciando 40% de lo que nosotros importamos o producimos como comida, y a la vez tenemos un 10% de la gente que está sufriendo del hambre. Yeah. Pero lo hemos aceptado. Es algo que tenemos que corregir en el mercado para hacer una economía más circular que trata de capturar más de esta pérdida de recursos naturales, de nutrientes que hoy en día hemos decidido que está bien botar. Hablaba Alex Nichols Vinuesa en Washington. Él es el director del programa de pérdidas y desperdicio de alimentos de la ONG World Wildlife Fund. Esto que él ha dicho tiene un impacto económico importante. Para entender ese impacto vamos a consultar en la ciudad de Boston al economista Dani Bajar, profesor en la Universidad de Brown. Dani, ¿qué impresión, qué lectura tienes de lo que nos ha dicho el amigo Alex Nichols Vinuesa?
Bueno, es un tema triste y fascinante al mismo tiempo. Sí. Em, y obviamente tiene muchas implicaciones, más, no solo económicas, sino más allá de quizás de la vida misma, ¿no? Porque vivimos en un mundo donde quizás poco menos de 10% de la población mundial vive bajo la línea de pobreza, según el Banco Mundial. Entonces, gran parte de lo que define pobreza, una definición de pobreza aceptada, es las limitaciones al consumo. Lo que define quizás una persona pobre es que no puede consumir todo lo que necesitan consumir. Comida siendo obviamente un tema muy importante. Y como decía Alex, esto es una gran distorsión del mercado y de los recursos, ¿no? Esto es un tema interesante para ¿sabes? Discutir desde el punto de vista de los principios microeconómicos. No quiero aburrir a nadie, pero, o sea, mi primera impresión de esto es que es un área donde no existen los mercados, ¿no? No existen los mercados que regulen esa distorsión, porque no hay ningún mecanismo de mercado existente donde, por ejemplo, la comida que no consumimos en casa de cualquiera de nosotros la podamos, por ejemplo, vender. Igual. Entonces, si tú tienes otro tipo de producto, una computadora, un teléfono, un producto transable no perecedero, cuando tú lo dejas de utilizar, lo puedes vender como un producto de segunda mano. Con la comida no existen ese mercado. Y creo que el gran reto es cómo pensar en crear un mercado que pueda, de manera orgánica y natural, solucionar el problema. Quizás una pregunta más que para un economista, para un emprendedor, ¿no? Pero lo que me viene a la mente, por ejemplo, son estas empresas que han tenido mucho éxito en los últimos años, que, por ejemplo, generaron un mercado de frutas y vegetales que físicamente son muy feos para que se vendan en un supermercado, ¿no? Hay una compañía, creo que se llama Misfits Markets, que agarran... Dani, ¿qué quiere decir muy feos? Feo físicamente, es un tomate que no es exactamente redondo, un pepino que quizás tiene una malformación, vegetales que por alguna razón salieron deformados y los supermercados no están interesados en comprarlos porque al final quizás muchos consumidores también le ponen un valor importante quizás a la parte estética del vegetal, aunque el vegetal sea el mismo vegetal y sea igual tengan los mismos niveles de nutrición, etcétera. Y entonces hay empresas, startups que ya han crecido mucho, que compran esos vegetales y esas frutas de los agricultores que no van a llegar a los supermercados, que de otra manera se botarían, y las venden a un precio atractivo a los mercados. Eso es una solución interesante y muy inteligente, pero claro, es muy diferente comprárselo directo a los agricultores que comprárselo no sé, comprárselo a las personas de sus casas, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que no se trata ni siquiera de una falla de mercado, se trata de un mercado que no existe. Y creo que el reto es cómo se genera ese mercado, y es un reto muy grande. A mí me resulta absurdo que tú tengas una producción de alimentos 100%, y el 40% de esa producción tú la desperdicias, la eliminas, la botas. En términos económicos, Dani, ¿eso qué representa? Bueno, representa una falta de oferta sumamente grande, lo que tiene implicancias sobre los precios. No sé si hacia allá íbamos, ¿no? Pero, por ejemplo, la inflación que estamos viviendo ahora, en gran parte se debe, los números que aún no han bajado lo suficiente, en gran parte se debe a la inflación de los alimentos. La inflación de alimentos tiende a ser muy volátil, ¿no? Porque, por ejemplo, el precio del trigo depende mucho, no solamente del clima y de la lluvia, pero también depende mucho de las cadenas de valor. Por ejemplo, ahorita con la invasión de Rusia a Ucrania, eso es uno de los alimentos que más aumentó su precio por la falta de oferta. Entonces, si pensamos en esos términos, el hecho que la oferta en teoría podría aumentarse por 40% más, o de hecho por el doble, ¿no? Porque si una reducción del 40%, la otra cara de la moneda es un aumento de casi el doble. Significaría que le podríamos dar mucho más estabilidad a los precios y por ende mucho más acceso a alimentación a personas que hoy en día quizás no puedan pagar.
Ya. Ahora, en el caso de Estados Unidos, le pregunto a Alex, ¿cómo se puede resolver una situación tan discordante, tan absurda? No encuentro honestamente, Alex, el calificativo para desperdiciar el 40% de los alimentos que produce cuando el mundo se está muriendo de hambre, buena parte del mundo. Por favor. No, totalmente de acuerdo con ustedes dos. Hay que corregir esta externalidad, como en términos económicos, y hay varias, digamos, soluciones que quiero destacar. Primero, en términos de económicos, quiero decir que casi la familia en promedio aquí en los Estados Unidos gasta $2,000 al año en comida que luego no comen. Entonces, cuando hablamos de los precios subiendo para los alimentos cada vez más en estos años, eso podríamos tomar vacaciones, podríamos pagar deudas, ¿no? Podríamos hacer mucho con ese dinero. No es controversial esta idea de corregir esta ineficiencia en la cadena de suministro de alimentos. Ahora, tenemos que cambiar el hecho de que es muy barato y muy fácil en la gran mayoría de este país botar la comida, ¿no? Porque es la cosa... en términos de volumen, es la cosa principal que botamos a los vertederos, ¿no? Y eso causa metano también en cuanto a gases de efecto invernadero, pero tenemos que corregir el hecho de que sea muy barato botar los alimentos a los vertederos, porque eso va a ayudar a acelerar lo que Dani mencionó, es nuevos mercados y una economía más circular, donde podemos tomar los excedentes a nivel de finca, o a nivel de restaurante, supermercado, y crear nuevos productos. Podemos compostar y usar eso en vez de fertilizantes que son sintéticas. Podemos, por ejemplo, hay una compañía que se llama Do Good Foods, que estaba en una conversación que tuvimos la semana pasada en la Semana de Cambio Climático en Nueva York. Y Do Good Foods está tomando todos los panes, los productos de la panadería de un supermercado que no se vende y otros tipos de comida también, y los están usando para alimentar a gallinas que luego venden otra vez al supermercado. Eso es un ejemplo de antes botaríamos esa comida a un vertedero, ¿no? Y hay muchos otros ejemplos que están empezando a iniciar, y eso es lo bueno. Quiero inspirar a la gente también porque la mentalidad está cambiando de que esto nunca debería ser basura. Eso es un recurso, esos son nutrientes, lo podemos reutilizar para nuevas cosas. Entonces yo creo que hay un papel para el gobierno federal que es ayudar a las ciudades, los estados, de tratar de cambiar ese incentivo negativo hoy en día, de poner políticas que lo hacen más costoso tirar a vertederos, pero que también dan ayuda a los negocios o a estos nuevos modelos de negocio que van a recapturar esta pérdida de nutrientes. Eso es una cosa. Puedo seguir con más ejemplos, pero por ahora voy a hacer una pausa. Es que ya lamentablemente el tiempo se nos terminó, Alex, pero me imagino que debes tener muchos ejemplos. Para cerrar ya, solo te hago una pregunta breve, Dani. Según el Banco Mundial, la inflación de los precios de los alimentos sigue muy elevada, con especial incidencia en Venezuela, Líbano, Argentina, Turquía y Zimbabue. Imagínate tú, Argentina, que era el granero de la humanidad en algún momento. ¿Venezuela por qué figura? Dani. Bueno, Venezuela siempre es muy difícil de explicar. Pero yo creo que una característica importante de todos esos países que mencionas son países que tienen muchas distorsiones. En sus cadenas de valor, muchas distorsiones en las economías internas, y al final de cuentas eso genera, digamos, una incapacidad de poder ofertar todos los bienes que necesitan ser consumidos. Y también tiene mucho que ver, en particular, quizás Rusia con Venezuela en particular es un socio de comercio importante, y quizás si mucha de la comida viene está siendo afectada por el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, eso se verá reflejado también en los precios, obviamente, que ven los consumidores en Venezuela con respecto a comida.
Es difícil explicar exactamente un punto, pero creo que hay muchos factores y creo que lo común es un poco lo mismo, ¿no? Economías que están distorsionadas, economías que tienen muchas restricciones al sector privado, que dependen mucho de importaciones y donde las importaciones tienen fluctuaciones importantes con el precio. Ya. Dani, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Dani Bajar, profesor en Brown desde Boston. Y muchísimas gracias en Washington a Alex Nichols Vinuesa, quien es el director del programa de pérdida y desperdicio de la ONG World Wild Fund. Gracias, Alex. Gracias, Dani. Hasta luego. Muchísimas gracias. El reloj indica 10:22 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sigamos con temas económicos. El 15 de septiembre se cumplieron 18 meses desde que entró en vigencia el último aumento de salario mínimo decretado por Nicolás Maduro el 15 de marzo de 2022. Desde entonces el monto ha sido sometido a la devaluación de la moneda, perdiendo el 87% de su valor. Para el momento en el que se decretó el incremento, el chavismo prometió que el salario mínimo equivaldría a medio petro, una moneda digital venezolana con un valor establecido en $60. Por lo tanto, la remuneración por concepto de salario se fijaría en $30. Pero el medio petro, vaya usted a saber dónde está. ¿Cuál es la realidad del salario mínimo venezolano hoy por hoy? ¿Y para cuánto da? En la línea telefónica está el economista José Manuel Puente. José Manuel, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Gracias a ti, César, como siempre un gusto conversar contigo. Gracias, igual digo. ¿Qué es el salario mínimo en la realidad, en la práctica, para el venezolano que vive de él? El salario mínimo y promedio venezolano es hoy, César, el más bajo de América Latina, el venezolano. Estamos hablando de, como tú bien planteaste, el salario mínimo son 130 bolívares y hace 18 meses se dio el último aumento salarial. Pero en los últimos año y medio ha habido cerca de un 90% de devaluación del tipo de cambio y en los últimos 12 meses, de acuerdo al Banco Central de Venezuela, la fuente oficial, la inflación ha sido del 408%, con lo cual el salario se ha hundido y llega a niveles simplemente de miseria, de hambre. Yo estaba calculando que para el mes de agosto, asumiendo lo que es la canasta alimentaria que calcula el Senda, el salario venezolano representa solo el 0.77% del valor de la canasta, que el Senda la calcula en $491. Es decir, tú necesitas 128 salarios para costear la canasta básica alimentaria que el Senda determina. Y ya después, en mayo, que se dio el último aumento salarial, el gobierno no aumentó formalmente el salario. Lo que hizo fue hacer modificaciones al cesta-tique y a lo que ellos llamaron el bono de guerra. Yo realmente, y lo digo con mucha objetividad, yo lo que veo es una guerra de un gobierno contra los ciudadanos, contra la gente. No veo otra guerra en Venezuela, entonces no entiendo el nombre del bono de guerra. Pero conclusión, estamos hablando del salario mínimo y promedio más bajo de América Latina, un salario que solo te permite costear en este momento menos del 1% del costo de una canasta alimentaria calculada por el Senda. En la canasta alimentaria es, por definición, la canasta que reúne lo mínimo necesario para medio alimentarse, ¿verdad? Así es. Si solo puedo adquirir el 1% de lo mínimo necesario para alimentarme, ¿qué es lo que estoy recibiendo? ¿Una cajita de chicle? ¿Qué es esto? Claro, y alimentos es como lo mínimo necesario para sobrevivir, pero para tener una vida digna tú también tienes que acceder a bienes de educación, de salud, distracción, vacaciones, y nada de eso está contemplado, pero ni siquiera alimentos puedes.
Y ese es uno de los factores, César Miguel, cuando pensamos en que Venezuela tiene el éxodo de población más grande de la historia de América Latina, con 7.7 millones de venezolanos fuera de la frontera. La gente sale porque simplemente no tiene un ingreso que le permita ni siquiera comer balanceadamente o tener una vida digna con acceso a educación y salud e infraestructura básica. Entonces, claro, el factor fundamental detrás del colapso social, humanitario y migratorio de Venezuela es tener un salario de estas características. Y el punto de fondo, César, que yo quiero dejar muy claro, es que mientras el gobierno no logre instrumentar un programa económico que logre controlar la inflación y haga que la inflación venezolana no converja con la del resto de América Latina, que es de un dígito, 6, 7, 8%, y sigamos teniendo 408%, yo te decía antes que 408% no es hiperinflación, pero es la inflación más alta del mundo. Entonces, claro, mientras sigas teniendo la inflación más alta del mundo, no hay aumentos salariales que puedan preservar el valor del salario constante en el tiempo, y su capacidad de compra disminuye a llegar a absurdos como el que estoy planteando, que cubre el salario actual mínimo menos del 1% de la canasta alimentaria. ¿Cómo vive el venezolano del común, el llamado venezolano de a pie? ¿Cómo se alimenta? César, ya tú lo conoces también, el venezolano de a pie, el venezolano común, el más humilde, no vive, solo sobrevive y no se está alimentando bien. Hay un problema de hambre, de hambruna, muy grave en una parte importante de la población, que ya no son solo los más humildes, sino un porcentaje mayor al 30-40% de la población que no come 3 veces al día o come de manera balanceada, o come alimentos que son los más baratos, que te llenan la barriga, pero no te alimentan de manera balanceada. Entonces es dramático lo que está viviendo Venezuela, y las repercusiones que puede tener esto sobre los niños, que van a ser los adultos del futuro, es tremenda, porque son niños muy mal alimentados que no van a poder tener un desarrollo físico y mental para poder asumir los retos que un mundo moderno les pone enfrente. Dios. Wow, me has dejado sin palabras. De verdad, José Manuel, muchas gracias por atender. Sí, dime. Es terrible, César, pero sí, esa es la situación que tiene que ser revertida, y como te digo, el problema de fondo, ya basta de dar aumentos salariales nominales que no toman en cuenta el tipo de cambio en la inflación. Para que los salarios se preserven en el tiempo, tienes que controlar la inflación para que esos aumentos nominales se preserven constantes en términos de capacidad de compra de bienes y servicios. Ese es el problema de fondo, el tema de la alta y persistente inflación que ha vivido Venezuela, y el muy mal desempeño macroeconómico en términos de crecimiento, que la economía otra vez en el primer semestre del 2023 cae en un ciclo recesivo, y en la medida, y con esto cierro la idea, con la medida que tú reduces la torta de producción de bienes y servicios, lo que le puedes dar a cada venezolano es un pedazo de torta menor. Ese es el verdadero drama de Venezuela, y ahí tiene que centrarse el gobierno en poner la economía a crecer con baja inflación. Ya. Gracias, José Manuel. Un abrazo, César, y gracias a ti. José Manuel Puente, economista, es profesor asociado en el IESA y en el IE, en Madrid, desde donde nos habló. 10:34. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos empieza a estudiar la denuncia presentada por 6 jóvenes portugueses contra 32 países por no hacer lo suficiente para detener el calentamiento global. Los jóvenes de entre 11 y 24 años aseguran que sufren ansiedad por su salud frente a las catástrofes naturales y la perspectiva de vivir en un clima cada vez más cálido. La demanda, en la senda de otras acciones recientes para conseguir justicia climática, tuvo como desencadenante los masivos incendios forestales de 2017 en Portugal, que mataron a más de 100 personas. André y sus 5 codemandantes acusan a los 27 países de la Unión Europea, además de Rusia, Turquía, Suiza, Noruega y Reino Unido, de no haber limitado suficientemente las emisiones de gases de efecto invernadero. En términos jurídicos, aseguran que esta inacción vulnera su derecho a la vida y su derecho al respeto a la vida privada y familiar, establecidos por los artículos 2 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Gracias, Flor Alicia.
Vamos a regresar a Madrid, pero ahora para ocuparnos de la política española. En la línea telefónica está el periodista Manuel Campo Vidal. Manuel, muy buenos días, gracias por atendernos, muy buenas tardes por allá. Encantado, César, aquí estamos. Manuel, no se logró la investidura de nuevo del señor Alberto Núñez Feijóo y todo ha quedado entonces para el próximo viernes. ¿Qué ocurrió en el día de hoy, Manuel? Bueno, lo que estaba previsto, en realidad Núñez Feijóo, en España, como ya hemos comentado alguna vez, es necesario tener la mitad más uno de los diputados para ser investido. Eso quiere decir que hay que llegar a 176 votos y él acudió allí con 172. Entonces, lógicamente, los números cantan, esa investidura ha sido rechazada y eso es lo mismo que va a suceder dentro de 48 horas, tal como marca el plazo de la ley. Sin embargo, yo creo que Núñez Feijóo ha ganado con esta operación, que ya sabía él que el resultado sería este, ha ganado una consolidación como líder de la oposición y en su partido, bueno, muchas veces hay arenas movedizas, como le ha sucedido a anteriores presidentes de su partido, por lo tanto, no es presidente del gobierno, pero sí, digamos, si me permites la ironía, ha sido investido líder de la oposición. Claro, pero quiere ser investido en el gobierno, ¿no? Ir a la Moncloa. ¿Cómo queda, cuál es el impacto en la opinión pública española con todo esto que ha venido sucediendo? Empezando por la primera sesión, cuando Sánchez no le respondió a Núñez Feijóo, vinieron las risas, esto, lo otro. ¿Cuál es el sentir? Si hay algún tipo de medición, nos gustaría conocerla, y si no, ¿qué se dice en la calle española? Sí, no hay una medición que yo conozca, al menos con precisión, porque eso sucedió ayer por la tarde y no hay una encuesta de urgencia sobre el asunto. Vamos a ver, Sánchez no tenía obligación de intervenir porque él es presidente del gobierno en funciones y tradicionalmente los presidentes del gobierno en funciones no intervienen, salvo circunstancias muy excepcionales, ¿no? En este tipo de investidura. Es decir, ya cuando le toque a él ya saldrá y ya aguantará el chaparrón, ¿no? Como se suele decir en España. Otra cosa es que él jugó a despistar, a sorprender, y lo consiguió, al candidato Núñez Feijóo, porque en vez de que en su lugar, como parecía razonable y todo el mundo esperaba, apareciera el portavoz parlamentario, Patxi López, que fue en su momento lehendakari, o sea, presidente del gobierno del País Vasco, bueno, pues apareció el alcalde de Valladolid, que es una persona más bien correosa. Yo lo sigo en Twitter y a veces es un poco fuerte, digamos, con sus intervenciones, ¿no? Lo que pasa es que el alcalde de Valladolid tenía una ventaja, digamos, a estos efectos, y es que él también fue el más votado en la ciudad de Valladolid, pero una coalición de Partido Popular y Vox le arrebató de la alcaldía. Por eso se permitió decirle: señor Feijóo, se lo digo de ganador a ganador. No hay ninguna razón para que usted, aun siendo el más votado, vaya a ser el presidente del gobierno, si yo, siendo el más votado, no he podido ser alcalde de Valladolid. Bueno, pero la diferencia es importante, ¿eh? De Valladolid al gobierno español. Ahora, no, pero le ha sucedido eso a 54 ciudades más en España, y algunas bastante importantes, o incluso a Extremadura, que la lista más votada, desde luego, y no lo puso como ejemplo, fue la del Partido Socialista. Ahora, Manuel, ¿qué puede ocurrir el día viernes, cuando vuelvan a darse la votación? El día viernes no sucederá nada que no haya sucedido hoy. Es decir, salvo que se despiste alguno vote en contra o vote no según la disciplina de su partido, como le ha sucedido en diputados socialistas hoy, que después ha rectificado. Es verdad que habían dicho mal su nombre, pero salvo error, no está previsto que suceda nada igual. Por lo tanto, el candidato Núñez Feijóo, el candidato del Partido Popular, el conservador, habrá agotado su posibilidad,
y entonces el rey convocará al segundo de la lista. Es lo que toca y está en su derecho. Incluso muchos no querían que convocara al primero, pero sí hizo bien el rey, convocó al primero y hará bien convocando al segundo. A partir de ahí se abre otra vez un proceso de investidura, esta vez con el candidato nuevo, con el candidato Pedro Sánchez, y se supone que será elegido. Yo personalmente no lo tengo tan claro, porque hay unos cuantos partidos nacionalistas y de extrema izquierda presionando, pidiendo en exceso, digamos, y por tanto no estoy tan seguro de que a final de octubre, parece que la investidura comienza el día 18, según los plazos previstos, vaya a ser investido presidente. Si no lo fuera, que es probable que sí, pero si no lo fuera, pues pasaremos por la vergüenza de repetir elecciones el 14 de enero. Y César, sería la tercera vez consecutiva que España tiene que repetir elecciones. Dios. Manuel, muchas gracias pues por estos minutos en la mañana de hoy. Encantado de saludaros, César. Manuel Campo Vidal, periodista, nos habló desde Madrid. 10:41 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. 10:43. ¿Buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida? Pues ve directo a Nando Grill, donde la carne se cocina en vara a la leña, respetando la tradición llanera, la tradición de los llanos colombo-venezolanos, donde esa carne se cocina de manera indirecta, de forma que mantenga toda su jugosidad. Y esa carne allí en Nando Grill la acompañan con, yuca frita, yuca asada, papitas fritas si te gustan también, hallaquitas, cachapas, arepas, quesos, sí, una variedad de quesos blancos, frescos, magnífica, chicharrón, también hay chicharrón, morcilla, por supuesto, chorizo, nada. Acércate a Nando Grill en cualquiera de sus 3 sedes, Doral, Westchester y Homestead. La mejor carne en vara del sur de la Florida. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. Y con ese swing nos vamos a la ciudad de Detroit, donde está en la línea telefónica Mari Montes. Mari, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola César, buenos días y a toda tu audiencia, desde aquí, desde la ciudad del motor y de Miggy Cabrera. Apartando la huelga que está en este momento por allá, ¿cómo está el ambiente en la ciudad de Miggy Cabrera? Bueno, la mayoría de los edificios emblemáticos de la ciudad han puesto letreros que dicen gracias Miggy o ponen el número 24, el Teatro Fox puso gracias Miggy en su gran marquesina y obviamente es demasiado emocionante, César, porque vas recorriendo el downtown y te vas encontrando con la nostalgia que ya tiene esta ciudad por no ver más a Miguel como jugador activo, ¿no? Pero es algo sumamente hermoso, ¿no? Porque cuando en cada ciudad en la que ha ido jugando ya por última vez se le despide y entonces en Boston le dan una losa del monstruo verde y los Yankees le dan esto y lo otro. Es el béisbol el que está despidiendo a Cabrera. Totalmente. Es todo el béisbol. Todos los equipos hicieron un esfuerzo por hacerle saber el respeto que se ganó en 21 temporadas. Esta ciudad fueron 16 temporadas. Es increíble. Ayer en el estadio no estaba muy full, no sé si por el frío, no creo, porque esta ciudad está acostumbrada a ese frío, a lo mejor porque era día de semana, martes, pero todos los que estaban ayer allí, que por cierto había mucha gente desde muy temprano para ver su primer día o su primera práctica de bateo de la penúltima serie, y había mucha gente que quería como que grabar el momento.
Cuando lo mencionan, todo el mundo se levanta y el que no esté levantado, el que está al lado, le pide que se levante. Ayer me di cuenta de eso, como que nadie se puede quedar sentado si Miguel salió del dogado. Y ayer me gustó mucho, que también lo hemos visto a lo largo de todo este tiempo, es el tiempo que se toman pitcher y catcher y a veces el umpire principal para darle tiempo al público de que ovacione a Miguel. Qué bonito eso. Y ayer lo hicieron, esa leyenda que también debe ir al Salón de la Fama, que es Zack Greinke, en batería con Salvador Pérez, lo que lo hizo para nosotros particularmente más bonito. Salvador estaba levantado, Zack Greinke casi se fue a segunda base, y el umpire se salió justamente para que Miguel pudiera recibir esa primera ovación del juego de ayer, porque fue ovacionado en cada turno. Me decía antes del juego, oye, en Oakland me aplaudieron hasta los turnos, hasta los ponches, me dice. En Oakland, y yo le digo, Miggy, porque te lo ganaste, créetelo. Yo le llevo diciendo eso, créetelo. Y me dice, porque no se lo cree, no se lo termina de creer. No María. se lo cree, César. Me dice, pero ¿cómo me van a aplaudir un ponche? No, ¿será que les doy lástima? Le digo, no, tú no das lástima. Pero estaba como que no entiendo por qué me aplauden hasta cuando me poncho. Ahora, ¿qué está previsto, Mari, desde hoy hasta el último juego? Mira, en esta serie, no, en esta contra Kansas City particularmente, no hay nada muy especial. Lo especial es viernes, sábado y domingo, y muy particularmente el sábado, que es el día de Miguel, el día de los grandes homenajes. Hay cosas que sé que van a suceder que no te las puedo decir porque son internas del equipo y son sorpresas para Miguel. Okay. Pero va a ser un día muy especial donde se va a sentir Venezuela aquí en Detroit. Ya estaba a punto de decirte, Mari, pero dímelo, si total, estamos hablando tú y yo nada más. Se me olvidó el micrófono de repente. No, te lo puedo decir por DM. Ok, no, tranquila. Vamos a guardarle la sorpresa a Miguel. El cierre el cierre va a ser contra. El cierre va a ser contra Cleveland, contra los indios. Guardianes. Exacto, un lapsus. Además he defendido muchísimo que se llamen Guardianes. Los Guardianes de Cleveland vienen el viernes y bueno, esto que te digo, se va a estar jugando con unas pelotas, las pelotas oficiales, pero que tienen un sello que dicen gracias, Miggy. Ojalá de muchos fouls para que la gente se lleve ese souvenir. Muy bien. Y luego, ¿qué viene? Porque ya la gloria está allí sembrada y habrá que esperar a Cooperstown. En 5 años en Cooperstown. Estaremos ahí, César. Viene, yo me imagino que él va a descansar, que lo merece. Claro. Miguel está muy adolorido, es la verdad. Miguel ha terminado este año jugando porque ama el béisbol y porque tiene un compromiso con los Tigres de Detroit, pero las rodillas en verdad le han hecho pasar mucho dolor esta temporada, particularmente, y va a disfrutar de su familia. Por primera vez en mucho tiempo están todos aquí. Está su papá, el ovejo, que es divertidísimo. Miguel tiene a quien salir con su papá Miguel. Gregoria, que siempre está aquí, porque el papá no tenía visa y ahora sí, y se va a disfrutar estos 6 meses aquí en Estados Unidos con su hijo. Me imagino que viajarán, que estarán muy juntos. Él tiene que acompañar y me dijo que quería acompañar a su hija mayor, que forma parte del equipo de voleibol de la universidad. Ganó una beca para estudiar por jugar voleibol. Y es la segunda disciplina que Miguel ama y va a estar apoyándolos al equipo de su hija. Eso, va a disfrutar la vida, César, va a vivir. ¿Y por qué, ya para cerrar, Mari, por qué el béisbol le agradece tanto a Miguel Cabrera? ¿Se puede resumir eso? Se puede resumir. El béisbol le agradece porque fue uno de sus mejores hombres durante 21 temporadas, porque fue un ser humano que demostró que se pueden lograr las cosas con disciplina, que los errores
sirven para aprender lecciones, para corregirlos y para ser mejores personas. Todo eso lo demostró Miguel Cabrera en sus 21 años en el béisbol. Bueno, seguiremos aplaudiendo y estaremos muy, muy pendientes de todo esto y de lo que vayas a escribir y contar, ¿no? Porque vas a estar narrando. Voy a estar narrando y, bueno, después de la narración escribiré, como siempre, la crónica del trabajo para Pro Da Vinci. Y con Detroit van a poder escuchar la transmisión a través de la aplicación de MLB en cualquier parte del mundo. Muy bien. Bueno, Mari, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti. Mari Montes, por la goma del extra base desde Detroit. 10:53 de la mañana. Y con esa maravilla al fondo nos vamos, pues, por el día de hoy. En Conexión Radio fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.